resaltador rápidamente. Y en el salón lo voy a explicar. Fonética y fonología. Fonética, dice, estudia los sonidos desde el punto articulado, acústico y auditivo del lenguaje. Quiere decir que la fonética, sí, resaltar, que estudia todo lo que está en mi cabecita. Si yo digo vaca, entonces va a mi área de Wernicke y empieza, ¿no?, a verificar. La boca tiene que abrirse de cierta forma cuando pronuncia la V con la A para que llegue al área de Broca y lo pueda materializar. El fono, la unidad mínima de estudio de la fonética, es el fono. Y es el fono es la materialización de un fonema concreto. Un aparato fonador es un conjunto de órganos. Existen 3 tipos de órganos. Cavidad infraglótica, que tiene que ver con la respiración. La cavidad laríngea, que tiene que ver con la fonación. La cavidad supraglótica, que tiene que ver con la articulación. Y aquí tenemos, ¿no? Aquí está, como verás. La cavidad supraglóticas, tenemos cavidad nasal, cavidad bucal, la faringe y la válvula o filtro. Mientras que en la cavidad glótica tenemos solamente la tráquea y el sistema vocálico. Dentro de la cavidad infraglótica tenemos ya lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Los bronquios, los pulmones, el diafragma y la energía aérea. Y por donde ingresa mi aire, ¿no?, donde ingresa el aire y se incrementan los pulmones para poder viajar por la tráquea, sistema vocal y llegar hasta la cavidad vocal, se le conoce como conjunto de aparato fonador y respiratorio. Bien. Ahí. Listo. Clases de fonos. Tenemos según el punto de articulación, o sea, cómo es que se va a mover mi boca, ¿no? Cómo es que va a llegar a mi boca. Se dice que es labial. ¿Por qué? Porque mis 2 labios se van a juntar. Cuando tú pronuncias la letra B, dices B, B. No dices B, no. B. Cuando dices la M, no dices M, no, porque M es su nombre. Dices es que es completamente diferente. Entonces tenemos la B, la M y la P. Cuando hablamos del labio dental, nos estamos refiriendo a la F. ¿Por qué? Porque la F va a involucrar tu diente con tu labio inferior, porque suavemente vas a juntar tus dientes superiores con tu labio inferior. El interdental, en cambio, está la Z. ¿Por qué la Z? Porque el ápice de tu lengua, que es el ápice, es la punta de tu lengua, va a ir, dice, en los bordes de los dientes. La Z. Con la J, como está en el C, como si que fuera un sándwich, ¿no? Dental. La D y la T. Está involucrado únicamente los dientes. El ápice de tu lengua va a ir en la parte superior de tus dientes. D, T, con las justas. Ahora, los alveolares. Cuando nos referimos nosotros a los alveolares, nos estamos refiriendo al R, doble R, S, L y N. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando tú pronuncias la R, es rrr, y es en la parte superior, arriba en tu cavidad vocal, tienes, ¿no?, como ranuritas, y atrás de tus ranuritas tienes un espacio blando. En ese espacio blando es donde se da efecto el sonido alveolar de la S, de la L, N,
R y doble R. Los palatales, en cambio, es como un pequeño atoro entre la ch, ñ, la doble L y la Y, porque va más atrás, casi llegando a la campanita que tenemos nosotros en la boca, casi llegando ahí. Velar tenemos a la K, a la G y a la J. Aquí también vamos a agregar en el palatal lo que es la letra X. Es así. Vamos a agregar a la letra X, por favor, aquí. Agregamos a la X. Listo. Sigamos. En el modo de articulación, tenemos las oclusivas o explosivas. Después, dentro de las oclusivas explosivas, tenemos la P, la T, la K, la B, la D y la G. Fricativas o continuas, tenemos a la F, S, Z, J, Y. Africadas o semioblicuas, tenemos a la Ch. Laterales, la L y la doble L. Las vibrantes, tenemos a la R y a la doble R. Por la acción del velo del paladar, está resaltando, ¿verdad? Nasales y orales. Nasales, los únicos son M, N, Ñ. Por ende, los orales son el resto de consonantes. Y aquí tienes. Esto te vas a aprender, recuerda, ¿ya? Seguimos con la fonología ahora. Cuando hablamos de las fonologías, dice que es aquello que estudia el sonido a partir de su carácter distintivo. Tiene que ver mucho con la cabeza, con el área de Wernicke y el área de Broca. Fonema, el alófono. Fonema, también llamado concepto o ideal. El alófono es la variación de este fonema. ¿Por qué? Porque el fonema N, si yo lo junto con la A, automáticamente se vuelve alveolar. Si lo junto con una T, se vuelve dental, la N. Con la Z se vuelve interdental. Y así sucesivamente con los demás. Clase de fonemas, fonemas segmentales. Cuando hablamos de los segmentales, nosotros nos estamos refiriendo a las vocálicas y las consonánticas. La vocal A se le conoce como central abierta. La E y la O anteriores, posteriores. La I y la U son cerradas. Y aquí tienes tu cuadro, ¿no? De las consonantes. Y cómo es que cambian o varían. La J y la G se cambian por una X. Listo. Práctica. A ver. Los fonos B, D, G, según el modo de articulación, ¿qué son? A ver, chicos, aquí lo tienes. ¿Qué son? Jeffrey. Serían como si... ¿Qué cosa me allá ese? Son Oclusivos. muy bien, oclusivos. ¿En qué par de palabras se da una oposición de fonemas consonánticos? Fonemas consonánticos. Oposición, dice. Oposición. Oposición, o sea que suena muy parecido. Es como los parónimos, parecido, pero no tiene nada que ver con su escritura ni con su significado. ¿Cuál? Ojear. Hilo. Ojear. Ojear, ojear, suena igual. No tiene nada que ver con sus fonemas consonánticos. La C, la C. Palma, Palma. calma. Palma. Ahí hay cambiante. Según el punto de articulación, ¿a quién se le considera como consonante labiodental? F.
La B, la B, mi, la B. ¿La B? ¿La B es la biodental? Sí, mi, la B. ¿La letra B o la opción B? La opción B, la opción B. La Ah, ya. opción B es la F. Muy Yo bien. dije ¿Qué la palabra F. contiene un fonema representado por dos grafemas? ¿A quién se le representa por dos grafemas? Cuando hablamos de dos grafemas, referimos a lo siguiente. Quito pizarra. Por ejemplo, tú sabes que la J es la X, ¿cierto? Pero te dicen que la J se representa a la G. A eso nos referimos. Dos grafemas, un solo Ah, ya. fonema. Otro tipo, ¿cuál sería? La S. La Ah, U se y la reemplaza por la La S y por S. la C. La S y a la C. Acá también nos referimos. Entonces, La en I, esta Pero la pregunta, H era ¿cuál muda, sería? ¿no, Miss? La O sea, no I. existe. La H es muda, así es. ¿Cuál? ¿Qué palabra? Ciclos. Representa dos grafemas. ¿Qué palabra contiene un fonema que representa uno. dos grafemas? Ah, ya, ciclos. Ciclos, muy bien. No tiene nada que ver con ningún modo de articulación, o sea, no pertenece al modo de articulación. ¿Cuál Bilabiales. sería? Bilabiales, muy bien. ¿En qué alternativa dos fonemas son representados con un mismo grafema? A ver, dos fonemas están representados con un mismo grafema. La B, la B. Al revés. Sicilia. Dos fonemas gigante, claro, ¿cuál? Sicilia. Dos fonemas son representados por un mismo grafema. Quiere decir así. Dos fonemas, dos de estos, y ambos se puede decir que es la G. ¿Quién? Puede ser X o puede ser la misma G. ¿Ves? Dos fonemas, un grafema. Arriba fue dos grafemas, un solo fonema. Al revés. Aquí. ¿Qué tipo de fonos son la B, la M y la P? ¿Qué cosas son esos? Ah, estos son. Bilabial, 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 Bilabial. bilabiales. Muy bien. Bilabiales. ¿Cuál de los fonemas vocálicos son anteriores? ¿Dónde hay anteriores? Todos son anteriores. Ahí tienes tu triángulo vocálico. O sea, que tiene que ver con la E y 20, la I. 20 tenientes, 20 tenientes. La E, la E. La 20 E, tenientes. 20 tenientes, muy bien. He regresado. Siguiente. La consonante L, según el punto de articulación, ¿qué cosa es? Y según su modo es... A ver. ¿Qué sería? Es alveolar y lateral. O sea, Primero, punto de articulación, recuerda, estamos... Sí, punto de articulación, ¿qué cosa es? Según su punto de articulación, la L, ¿qué cosa es? entonces la L sería ¿Mm? palatal. Palatal. Aquí tienes, aquí dice la L, según su punto de articulación. Alveolar, alveolar, También se dice palatal, pues. alveolar. Alveolar, alveolar, palatal, ese es doble L, hijo. Alveolar Entonces, lateral. y según su modo sería late Alveolar y lateral. y Pero a mí yo lateral. le dije primero eso. Claro, Miss. eso que tiene que justificar, pues, estoy diciendo, por eso hay No, dudas. Miss, en acá dice, Miss, en acá dice. En acá. Por eso, por eso, Nay, pero tienes que especificar, pues, hijo, estaba bien tu respuesta, ¿por qué dudas? El empleo de la Y y de la doble L en palabras como llamada es un fenómeno denominado
Yeísmo. Yeísmo. Sigue practicando. Según la acción de las cuerdas vocales, las se articulan sin vibración. ¿Quién no vibran? Las sonoras. ¿Las sordas o las sonoras? Miss, ¿cuál era la 10? Sonoras. Las sordas. ¿Cuál era la 10, Miss? Miranda. ¿Qué? ¿Cuál era la 10? La D. Ya, gracias, Miss. Afirmación que es falsa con respecto a las vocales. Los diptongos están formados por 2 vocales. Todas las vocales son sonoras. Las sílabas tienen siempre una sola vocal. Las vocales cerradas son también altas. La C. La D, No, la la D. D, la D. La D. ¿Cuál es? La D. La D. ¿Seguras? La D. Así. D. ¿En qué tipo de fonos la T y la D, según su articulación? ¿Qué son la T y la D? Dental. Bien. Dental. ¿Qué es un ceseo? En referencia a la S, fenómeno sonoro que origina un ceseo. S por K, Z por Z, pérdida del fonema S. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, muchachos? El ceseo. Preferencia por Muy la... bien, el ceseo. ¿Cuál era la 6? ¿Sigues ahí? No. El fono F, según su modo de articulación, se caracteriza por ¿cuál? Fricativa. Labiodental. Labiodental. Fricativa. La D. Labiodental. Fricativa no, porque fricativa tendría que ser como la che. Muy bien. Determina el número de fonemas que corresponden respectivamente a las palabras axila y ancho. A ver, axila, ¿cuántos fonemas tiene? Y ancho, ¿cuántos fonemas tiene? A ver, ax, si, la. Aquí. Ancho. ¿Cuál sería? La D. Muy bien, 5, la 4. D. 5, 4, ahí está. Según el punto o zona de articulación, ¿qué grupo de fonos se articulan ubicando el ápice de la lengua entre los bordes de los incisos superiores o inferiores? El ápice de la lengua con los incisos superiores o inferiores. Labio. No sé. A ver, ¿cuál sería? Dentales. Los dentales. Sí. El ápice cerebral. ¿Cuál de estas afirmaciones son verdaderas según lo que refiere cada fonema-letra, según la relación fonema-letra? Fonema se representa por medio de 2 o más grafías. Hasta ahí sí, de 2 grafías, hasta ahí. ¿El número de fonemas es igual al número de grafías? No. ¿Todos los fonemas tienen una única representación gráfica? Tampoco. ¿Algunos fonemas nunca se representan gráficamente? Tampoco. ¿Algunas grafías simbolizan más de un fonema? Sí. Sí, verdadero. ¿Cuál respuesta es entonces? La única. La A. ¿Qué tipo de fonos son la S, la L y la R? La R. A mí creo que le mandé eso en el chat. Se me pasó. A ver, ¿qué es la S, la L y la R? Alveolares. Según su Alveolares. alveolares, muy bien. Alternativa conceptualmente correcta sobre la fonología.
¿Qué es la fonología? A ver. ¿Qué respuesta será? Muy bien, la B, ahí está. ¿Listo hasta ahí?